O sea, sí, sí, bastante curioso. Pero bueno, ahora, como sé que te gustan mucho los videojuegos y has hablado Mm, de que pues tienes este canal de Twitch, está Gamuza, que es sobre videojuegos, que ya hablaremos de Gamuza, vamos a dejarlo un poquito para después. ujú. Háblame cómo fueron tus inicios en los videojuegos, cómo recuerdas tú el tener tu propio videojuego, el jugar y demás. Pues en principio mis inicios fueron en tres frentes, ¿vale? Porque aunque yo no he estado allí desde el mismo inicio de la industria, pero Mm, culturalmente, que yo creo que esto se mantuvo un poquito hasta que no llegó el año 91, 92. El año 92 fue cuando España se abrió al mundo culturalmente, cuando la Expo de Sevilla y cuando las Olimpiadas de Barcelona 92, ¡buah! Eso fue como el día y la noche. Pero hasta ese punto, España llevaba un lag cultural. Tú estabas en los 90 en España, pero culturalmente estabas en los 80 mundialmente. Entonces, yo he vivido los videojuegos prácticamente desde sus orígenes. O sea, mi primera experiencia con videojuegos fue con una Atari 2600 que tenía mi compañero de clase, José María, que le llamábamos Chechemari. Si me está viendo, hola Chechemari, ¿cómo estás? Y tenía una Atari que ahora pensándolo no podía ser un aparato original o eso, o que tenía un multicard o algo así, porque le daba el reset e iba cambiando de juego. Y yo no sabía cómo se llamaban esos juegos, él tampoco, pero recuerdo que me fascinaba el River Ride, el del avión. El que mm. va el avión por un río y tienes que ir pasando por el fuego y tal. Porque era un poquito también el menos abstracto, ¿vale? Porque luego también estaba ese de boxeo de Activision, que más que dos boxeadores a vista de pájaro, lo que parecía era dos cangrejos intentando Ahí, hacer a ahí. cabo el acto sexual o algo así, ¿vale? Pero me Esos juegos encantaba son ese mitiquísimos, trasfondo. ¿eh? Mucho, mucho. Estaba el tanque, estaba el adventure, había uno de resolver laberintos, que era el que más horas le echábamos, intentar encontrar la salida del laberinto. Mm, Y ese era uno de los frentes. El otro frente era que no poco después, porque esto es que era una locura, es que era de un año para otro, el subidón era enorme de tecnología. Mi vecino de arriba, del piso de arriba, mm. que se llamaba Alfonso, Fosito, le decíamos, aquí todo el mundo tenía como un diminutivo o algo de eso, ¿no? ¿El Yo era el tuyo único cuál que como era? tenía, yo ninguno porque tenía el nombre más bizarro que había, o sea, me llamaba Lázaro como el de Levántate y anda, primer zombi de la Biblia. Si me hubiera llamado José, pues hubiera sido Josito o algo de eso, o Josele o alguna cosa de esas. A ver, el problema está, llega un punto donde los niños pues tratan de buscar motes, ¿vale? Mm. Me empezaron a decir Lanzarote, Lanzarote, agárrame el zip. Y fue lo único que llegaron a hacer un poco con el nombre, ¿vale? Pero no hubo especial originalidad más allá de ahí para explotar el potencial para el troleo que tenía ese nombre. Eh, Tenía un compañero, se dice el pecado pero no el pecador, como decía Dani en un vídeo hace poco de estos de Permagear, que Sí. lo único que hacía, pero era como súper molesto, era como el ruido más molesto del mundo de dos tontos muy tontos, ¿no? Se ponía a mi lado y empezaba Lázaro, 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 Lázaro. Y esto no parece muy gravoso hasta que te lo hacen como 3 minutos seguidos y tienes la cabeza con necesidad de biodraminas. Pero bueno, tenía a mi amigo Fosito, Alfonso, Ujú. viviendo arriba. Su hermano, Eduardo, tenía un Amstrad CPC, ¿vale? De disquete, no era de cinta, era de disquete, ¿De cuidado, nivelazo. disquete? Y sí, Ostras. y tenía el monitor este grandísimo de fósforo verde y todas las... Lo que tenía era copiadora de disquetes, ¿vale? Y tenía una colección de juegos pirateados. Y aquí te voy a contar porque es muy bueno. Había algunos juegos y demás, pero el que nos gustaba jugar a Alfonso y a mí, él decía, vamos a jugar al de Drácula, vamos a jugar al de Drácula. Y era un juego eh, de perspectiva lateral donde podías elegir entre un chico y una chica, que creo que eran John y Janet, ¿vale? Y yo me Vaya. extrañaba, yo le decía, digo, tú dices que el juego es Drácula, pero cuando tienes que cargarlo, le estás diciendo Run Rocky, ¿vale? Pero el juego no es de Rocky, no es de boxeo, es en un castillo, hay estatuas, y es verdad que de vez en cuando tú tenías que coger unas llaves para llevarlas a un escenario y tratar de desbloquear el escenario antes de que acabase el tiempo. Sí, Pero lo venía típico. Drácula, pasaban cosas raras en ese juego. Venía Drácula
y si te tocaba, de repente te quitaba la ropa. Y tenías que ir el resto del juego, si eras el chico, tapándote la puchinga, y si eras la chavala, pues ibas a la chica le dejabas la braguita, iba un poco en plan como así con gráficos de estos de Amstrad, pero que luego Ostras. con el tiempo acabé descubriendo que ese juego que estábamos jugando era la adaptación a videojuego de The Rocky Horror Picture Show, el musical Turbo Gay, donde, o sea, yo pensaba que estaba jugando un juego de escapar de Drácula y lo que estaba jugando era un juego de buenísima la película, la recomiendo a todo el mundo, es un musical tremendo, Ostras. que por cierto además sale ahí una Susan Sarandon en 20 y poquitos años exquisita, ok, y sale Tim Curry con maquillaje, qué bien le queda a ese hombre el maquillaje, es injusto. Pues en la película Joder. va de son un matrimonio un poco si eso, que pinchan el coche por la noche en la tormenta, van a refugiarse en lo que parece un castillo, y el castillo lo regenta el profesor Frankenfurter, que es un alienígena transexual del planeta Transilvania, que en vez de hacerse a Frankenstein, lo que se está haciendo es al chulazo perfecto. Y luego el chulazo como que no tiene muchas ganas de acostarse con Frankenfurter y lo que quiere es acostarse con el matrimonio que ha llegado a la mansión. Y yo estaba jugando un juego de eso. Y no lo sabía, yo pensaba que era un juego de... Yo lo veía un poco drogas, me quedaba en plan... De hecho es que había una habitación que le decíamos la habitación de las drogas, porque ahí había... Te metías y era como una especie de como el Tesseracto de Interestelar, pero lo que había era flotando símbolos de Ji-Yang, jeringuillas de droga y tal, y ahí tu personaje iba como más lento y no podías escapar, ¿no? Y como entras ahí perdías un montón de tiempo. Y ese fue otro de los frentes. El tercer frente... Y espera, una también... cosa. Sí, ¿Con dime. cuántos años jugaste ese juego? O sea, ¿con cuántos? 7 años, 6 años, yo creo que estaban parvulitos todavía. Así que la gente, Mira. los videojuegos incitan a la violencia y comportamientos extraños y tal. Yo estaba jugando un juego de un musical gay de alguien que se quería fabricar un chulazo y aquí estoy. Oiga, y no pasa nada. También veía Robocop de niño con esas escenas turbo y depredador y no me he vuelto un tío violento ni nada de eso. No. Todo lo contrario. A Si ti soy es que más violento manco no y se te versátil. nota para nada, ¿eh? No, no, es que no te veo a ti violento. Luego a lo mejor salgo en las noticias en plan, madre mía, siempre saludaba en el rellano. Hacer mata a 50 clientes. Ay, En qué fin, bueno. ¿Y el tercer había frente un qué vas a tercer decir? frente, sí, que está muy ligado también a la infancia y a vivir en Tomelloso y a entonces párate a pensar que esto era una cosa como mucho más extendida, el rollo de ir a la misa de niños, la misa de las 11 y te daba tu madre 5 duros que era para que los echaras al cestillo. El cestillo. No. Acababan en el salón de recreativos de detrás de la iglesia. Oh. Encima Había, detrás de la iglesia. sí, sí, había muchos cerca de la plaza. En concreto había dos, uno detrás de la iglesia y había otro al lado del ayuntamiento, ahora es una oficina de seguros, ¿vale? Y tenían algunas máquinas muy míticas. Esto fue ya un poquito después, ¿vale? Y ya pues dejábamos de subir a casa de Alfonsito y nos íbamos con Alfonsito a misa y después de misa al salón de recreativos y había Capitán Comando, el beat 'em up. Vamos a lo mismo, ese es un juego donde en la segunda pantalla uno de los enemigos son furcias con tasers, ¿vale? O sea, y aquí estamos, o sea, que no pasa nada. Oigan, que hay que exponer a la gente al mundo, no esconderles en una esquinita como si fueran el Buda para que no vea nada malo y luego lo que acaba es tonto y dice, pues voy a hacer una religión porque no me gusta esto. Claro. Reflexión absurda del día. Estaba Capitán Comando, en mi pueblo había dos versiones de Outrun. Que si fuera legal casarse con una recreativa, me casaba con esa, ¿vale? En la de detrás de la iglesia tenían el de sentado, ¿vale? Con la forma del Ferrari, Testarossa y demás. Sí. Y tú con la rubia con la melena al viento. Y era un juego solo de conducir, no era de carreras o de llegar el primero, era conducir antes de que se te acabe el tiempo. Que yo era malísimo, por cierto, nunca pude pasar de la tercera pantalla o así. Joder. Y luego tenían la versión de estar de pie en el otro que estaba al lado de... Y había otro muy bueno también yo hay una cosa que he hecho mucho de menos, que son los gimmicks. Hubo un pequeño revival ahí con los Guitar Hero y tal, pero a mí siempre me han gustado mucho los juegos de pistola. Y tenían Ah, sí, al esos lado, eran mitiquísimos. sí,
el Lethal Enforcers de Konami, donde había 2 pistolacas de Harry el Sucio, pero para que no hubiera problemas, una era Baby Blue y la otra Rosita, pero eran unas Magnum así de gordas, o por lo menos a mis manos de niño les parecían enormes, ¿no? Y era un juego de disparar narcotraficantes en fábricas de droga, o sea, era como la secuencia esta de Robocop donde entra y revienta una fábrica de cocaína, pues eso eras tú, pero Harry el Sucio, y podías, si te alcanzaba y juntabas Buena dinero con peli, eso, pues, Harry el Sucio. hombre, donde hay que pensar si es uno afortunado. Y eso fueron un poquito mis primeros 3 frentes, porque las consolas de aquellas eran carísimas, carísimas. Estaban solo en casa de hijos de matrimonios divorciados, que empezaba aquello en aquella época y demás, y era un poco como para intentar Joder. compensar. Y la primera consola que entró en mi casa fue ya cuando Dani hizo la comunión y le regalaron no una Super Nintendo, sino una Famiclone con aspecto de Super Nintendo. ¡Ey, cuidado! Gracias a eso, porque mira, si hubiera entrado en mi casa una consola de la época, no hubiéramos jugado ni un puñetero juego más que el que hubiera venido con algún pack, porque de aquellas, o sea, por ejemplo, el Killer Instinct costaba 12.000 calas el cartucho, eso era una barbaridad. Pero te ibas a todos los videoclubes que estaban deshaciéndose del stock. ¿Y cómo se tiene una colección retro de videojuegos? Una colección retro de videojuegos se tiene una caja de zapatos donde tienes todos los cartuchos reventados de los Joder. videoclubes. O sea, yo creo que juegos con caja de NES contados con los dedos de una mano. Pero se pasaba bien. Ese fueron un poquito mis inicios.